que por conocido ya ni se menciona, que de los niveles de análisis dependen los matices del fenómeno que nosotros podemos observar, o incluso la posibilidad de observar un fenómeno o no. Aquí fue clarísimo lo que representó contar con AGEPS versus los análisis anteriores que habíamos hecho solo con unidades agregadas político-administrativas. Entonces, esa parte de diferencias de unidades de análisis que puede parecer como muy académica, pues uno ve en los resultados que da información que enriquece las posibilidades de diagnosticar qué está ocurriendo en algunas partes del territorio. Ahora, con Fernando hay un punto que creo que no vamos a poder dirimir porque mis argumentos recurren más a la inteligencia emocional. Él dice, el factorial les permite estratificar, pero no permite comparar en el tiempo. Miren, algo que fue una experiencia, y esa fue muy gratificante con Luis Uniquel mismo, fue que a mí me parece que si uno no está seguro de que las variables están midiendo lo mismo y que lo que hay subyacente como factores son iguales, yo prefiero hacerlo de manera independiente y comparar a la manera rudimentaria, como les decía, comparando las zonas, los municipios y delegaciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 50, 60, etcétera, hasta 2000, muy claramente viendo a qué estrato pertenece cada unidad. Fuimos viendo que una unidad siempre estuvo en estrato muy bajo, otras empezaron, por ejemplo, y esto saben que es muy sorprendente y muy gratificante, vimos que Coacalco, que había estado en mejor nivel, había bajado, y dijimos, pero ¿cómo? No puede ser. Pues alguien que había estudiado la zona dijeron sí, porque allí hubo una degradación por tal y cual y cual y cual, y entonces uno se siente, miren, hacer un análisis estadístico sí da elementos para saber qué pasó. Pero ojo, ese porque lo fuimos a preguntar a alguien especialista, pero no porque hubiéramos encontrado un trabajo amplio que diera contexto para poder interpretar todo lo extraño que estábamos encontrando. Entonces, ni modo, nos fuimos, estratificamos de manera independiente cada año con un supuesto, pero que yo creo que es un supuesto muy fuerte, pero que en el momento de aplicarlo a uno le da temor, que es, mire, si usted sabe que hay dimensiones conceptuales, no importa que las variables vayan cambiando, que una que estaba ya no está, porque habrá otra que pueda estar apuntando a la misma dimensión conceptual, o que una variable pierde varianza y por lo tanto ya no es significativa en la estructura factorial, no le hace, esa variable en ese año no se pone, y eso no cambia el producto final, que es un índice que permite estratificar. Entonces, ahora, yo no me inclinaría de momento por esa técnica, pero hay que verlo, hay que estar abiertos por una técnica en donde claramente yo lo que estoy es obligando a que sean comparables para tener un índice cuyo valor le quita esa relatividad que nosotros decíamos, porque es relatividad entre metrópolis, pero en cierta forma también es relatividad de 90 a 2000. Entonces, eso yo no estoy convencida, pero creo que hay que acercarse y ver qué resultados da. Pero por lo pronto lo pudimos hacer. Ahora, que nos costó muchísimo trabajo ver el cambio 90-2000 a tal grado que yo digo, bueno, independientemente de que nos dé INEGI o no la información por AGEPS censal, creo que sí tendremos que buscar otra técnica, porque hacerlo así con el ojímetro fue realmente una situación muy complicada. Entonces, para Ramón Carlos, la vivienda. Creo que, entre otras cosas, lo primero que tenemos que revisar es algunos prejuicios que tenemos. Por ejemplo, yo me acuerdo que colegas nuestros nos decían, pero ¿qué tiene que ver con la división social del espacio ver las personas por dormitorio? ¿Qué tiene que ver? Igual que yo digo, bueno, para lo que yo estaba haciendo,
porque alguien nos preguntaba, ¿por qué no pusieron si tienen televisión o si tienen refrigerador? Y, no, oigan, ¿qué tiene que ver para la división social del espacio, como la estamos nosotros examinando, ese tipo de variables? O sea, eso es lo primero que uno tiene que justificar. Pero nos decían, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tenía que ver? Fue sorprendente en 1970, en que les decía que aparecieron dos factores muy claros, el de consolidación urbana y el de diferenciación socioeconómica. Curiosamente, las personas por dormitorio fueron una especie de bisagra entre los dos factores. O sea, tuvieron más o menos el mismo peso en ambos factores. ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno ve que son personas por dormitorio, claramente los dormitorios tienen que ver con una rigidez que es en parte por qué cuesta tanto cambiar las situaciones en lo tocante a la vivienda. El marco construido construye rigideces para el espacio. Entonces, la vivienda tiene una rigidez, primero, que si ya tengo yo tales números de cuartos, aunque ya sabemos que en las colonias populares se tiene uno, y durante muchos años, y cuando hay condiciones, se tiene un segundo, pero durante mucho tiempo es un solo cuarto. Entonces la relación de personas por dormitorio tiene una parte social y una parte, llamémosle, físico, económica más bien, que es la que, porque finalmente la construcción de vivienda o la compra o la adquisición de vivienda tiene que ver con lo que cada familia tiene, con lo que tiene el hogar a su disposición para hacerse de ese recurso. Entonces, nuestro prejuicio es, no tiene que ver. Pero ¿por qué no tiene que ver? Sí o no, eso hay que dirimirlo en otro territorio de discusión. Y un asunto sorprendente, la vivienda propia. Seguimos creyendo que la vivienda propia es un indicador de un estrato socioeconómico alto. Pues sí, hay estratos altos que efectivamente tienen la vivienda propia, pero mayoritariamente, y esto hasta saliéndose de las metrópolis, en toda la información censal, uno ve que donde hay más viviendas propias hay peores condiciones socioeconómicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el censo no capta si la tenencia está avalada con una escritura, ¿sí? Y entonces cualquier ocupación de un territorio de manera irregular, quien tiene ahí su vivienda, y con justa razón, cuando el censo le pregunta, dice sí es propia. Entonces la vivienda propia, que seguimos creyendo que está más asociada a altas condiciones socioeconómicas, no lo es, pero más notable aún, en Monterrey parece que sí, hasta 1990, en la Ciudad de México no, pero en Monterrey sí. Yo no sé si son más estrictas y más rigurosas los mecanismos para impedir la ubicación en zonas de ocupación irregular, pero en el año 2000 ya se disparó en Monterrey la vivienda propia vinculada con los estratos más bajos, para el año 2000. Y un colega de colegio, Valentín Ibarra, que es de Monterrey, me decía, sí, es que en esta década llegaron cantidad de población a las partes periféricas de Monterrey, y bueno, pues ahí a poner vivienda como podrían. Entonces, la pregunta, creo que tú la decías, Ramón Carlos, así, ¿qué habría que hacer? ¿Qué diría? Lo que yo digo que habría que hacer, veo que es muy difícil que se haga. Yo creo que la vivienda debería tener la flexibilidad de acoplarse al ciclo de vida de los hogares. No hay recurso menos acoplado al ciclo de vida de un grupo doméstico que su vivienda. Aún los sectores de mejores ingresos tienen una vivienda muchas veces en el momento que 1 o 2 años y los hijos ya se casan y se van. Entonces, en los sectores pobres, otro elemento que quienes han estudiado el tema reconocen, yo lo que digo es que la vivienda debería acoplarse a las necesidades, y curiosamente hay países en que lo hacen. A nosotros nos sorprendió mucho en Australia, que tienen viviendas que asignan a quienes no tienen recursos, pero se las van cambiando en función de cuántos viven, cuántos requieren tener esa vivienda. Entonces hay formas de hacerlo. Entonces algo que hay que hacer, y que yo no sé cómo ni qué entidad debería encargarse, es ajustarse a las necesidades de la propia demografía de los hogares.
Y otra que quienes han estudiado lo sostienen, y a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché, y esto es Clara Salazar, que mencionaba que los sectores, bueno, ya alguna vez a Roberto Abenchut algo le había oído decir al respecto, que los sectores de menores ingresos, para ellos su vivienda también debe ser un espacio de ingresos, de producción de algo o de comercialización de algo. Entonces esa idea que la vivienda es nada más para el uso privado y no tiene que ver nada con cuestiones económicas, pues creo que también es una idea muy equivocada. Entonces en el momento en que logremos aquí ajustar a las necesidades de sus habitantes, tanto demográficas como económicas, las viviendas, y por supuesto vista ya no solo de los ocupantes, sino de un entorno social, comunitario, de tejido social más amplio, pues creo que ahí empezaremos a resolver los problemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Ha sido un excelente arranque del Seminario Universitario de Acción Social este semestre. Solo me queda, bueno, agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros, al Colegio de la Frontera Norte, al Colegio de Sonora, al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Nuevo León, y a quienes nos acompañan a través del webcast de la UNAM. Decirles que la próxima sesión de SUPS, el seminario, será el miércoles 5 de septiembre a las 6 de la tarde, en el cual Gonzalo Hernández Licona de Coneval presentará los trabajos que han hecho en términos del impacto de la crisis y pobreza en la infancia. Entonces esperamos aquí el miércoles 5 de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.